todos, buen día a todos, bienvenidos nuevamente a una conferencia de nuestra asociación, de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Ya como son las 11 de la mañana, hora de Caracas, empezamos con el inicio de esta conferencia que nos llena de mucha satisfacción y orgullo y felicidad, buen plan, en virtud de un nuevo aniversario de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Que con esa ocasión, en el marco de esta celebración de los 53 años de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, de su constitución, o de su acta constitutiva y estatutos sociales y de su registro en el año 1969, como de seguida se explicará, y luego su modificación en el año 2000, y luego las distintas etapas que ha pasado la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Tenemos como invitado en el día de hoy al profesor José Rafael Velandria. Y el profesor Velandria se ha tomado el tiempo y tuvo la iniciativa, en virtud del marco de esta celebración, de escribir sobre la fundación y actividad de AVEDA a propósito de su aniversario en el número 17 al 19 de la revista electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, la REDAP. Y en el marco de esta celebración, el profesor Rafael Velandria pues ha hecho un excelente resumen histórico de lo que constituye esta importante Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. El profesor José Rafael Velandria García es abogado de la Universidad de los Andes, egresado de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello y cuenta con un diploma de estudios avanzados y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y también es miembro ordinario de nuestra asociación, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Le doy la bienvenida a todos. Sé que se encuentra con nosotros porque lo veo acá el profesor Alan Brewer Carías, quien ha sido un importantísimo de los miembros fundadores, secretario en su inicio de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y por supuesto un impulsor y promotor de esta Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, entre muchas otras de sus actividades. Bueno, les doy la bienvenida a todos y sin más, le paso la palabra al profesor José Rafael Velandria para que nos explique su interesante e importante trabajo en el marco de la celebración del 53 aniversario de la Fundación y de la actividad de AVEDA con este propósito. Bienvenido, profesor Velandria, y le cedo los micrófonos. Buenos días, profesor Juan Domingo Alfonso. Un saludo en su condición de presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y anfitrión el día de hoy. De igual modo, un saludo especial a los asistentes y a los participantes a esta exposición, en especial al profesor Alan Brewer Carías. Muchas gracias al Consejo Directivo por la invitación a participar, por la invitación a dictar esta exposición. En efecto, el día de hoy mi interés y mi objetivo
es dictar una exposición o una conferencia que lleva por título Fundación y Evolución de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo a propósito de su aniversario. Y ello obedece, como usted decía, profesor Juan Domingo Alfonso, en la presentación, ello obedece, por un lado, a que durante el presente mes, el pasado 17 de mayo del presente año 2021, se cumplió un aniversario de constitución de la asociación, específicamente el aniversario número 53 de constitución de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Y por otro lado, obedece también a un trabajo, como usted decía, un trabajo de mi autoría, que está publicado en el número 1719 de la revista electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, la REDAP, que lleva por título La Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Y ese trabajo, pues, se encarga, o en ese trabajo se hace una exposición sobre los orígenes, fundación y evolución y actividad a la fecha de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Bueno, debo decir que para redactar ese trabajo, pues fundamentalmente, bueno, por un lado hice una investigación con base en documentos y en las actas de la asociación. En primer lugar, la propia acta constitutiva, los documentos que se han elaborado después, el documento constitutivo estatutario que modificó esa acta constitutiva. Y también documentos o trabajos de investigación que están publicados en revistas venezolanas, como por ejemplo un trabajo que está publicado en la revista de Derecho Administrativo, editorial Sherwood, y también otros trabajos que han sido publicados con anterioridad. Así como también para redactar este trabajo, pues me basé pues, en la experiencia y en el conocimiento hasta donde yo tengo, hasta donde yo poseo, sobre esa evolución de la asociación y por la participación en mi condición de miembro ordinario que he tenido en la misma. Entonces, bueno, dicho esto, realizado este preliminar, pues debo pasar ahora sí, a exponer cuál ha sido los orígenes y esa evolución de la asociación. Entonces, en ese sentido, debo empezar por señalar que para el año de 1968, específicamente el día 17 de mayo de 1968, bajo el nombre de Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración, se constituyó esta asociación. La constitución de la misma fue producto de la iniciativa de un conjunto de destacados juristas, de eminentes juristas, profesores de Derecho Administrativo, todos o la mayoría de ellos profesores para la fecha de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. La asociación se constituyó de acuerdo con el acta constitutiva, se constituyó en la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela en la ciudad universitaria de Caracas. En esa constitución participaron específicamente 13, como dije, 13 destacados juristas, de acuerdo con el acta, en el acta se estableció que la asociación tendría un consejo directivo formado por un presidente, 3 vocales y un secretario. Para ese momento, para ese primer consejo directivo, se eligieron, o el mismo quedó integrado, por el profesor Antonio Moles Cauet como presidente, los profesores Eloy Lares Martínez, Tomás Polanco Alcántara y Gonzalo Pérez Luciani como vocales y el profesor Alan Bruer Carías como secretario. Y esa acta se inscribió en la oficina de registro público. Posteriormente o más adelante se escribió a comienzos del año de 1969. Bueno, de cuanto he dicho hasta aquí, creo que es útil distinguir, y sobre todo desde el punto de vista histórico, de estos momentos históricos, que por una parte, en primer lugar, se encuentra la manifestación de voluntad para constituir la asociación, que eso ocurrió, como acabo de decir, en 1968, el 17 de mayo de 1968, y
por otro lado, se encuentra lo que fue la inscripción del documento constitutivo estatutario en la Oficina de Registro Público y con lo cual la asociación adquirió la personalidad jurídica. Entonces, en ese sentido, creo que pues, a los efectos de celebrar el aniversario de constitución de la asociación, pues ciertamente, y la fecha significativa, ciertamente se debe tomar que es en el año de 1968, en mayo de 1968, que es cuando se manifiesta la voluntad y se decide la constitución de la asociación. Además debo decir que para situar esto en un contexto histórico, hacer una breve referencia, que pues, la constitución de la asociación coincidió, así sea pues, de manera distante territorialmente, pero coincidió con el célebre Mayo francés de 1968, que a pesar de obedecer a circunstancias muy distintas, pero bueno, creo que fue el contexto internacional. Y desde el punto de vista nacional, esos años de 1968 y 1969 guardan relación desde un punto de vista político, jurídico y social con, en ese momento, la elección del doctor Rafael Caldera como presidente de la República y sobre todo desde el punto de vista político, jurídico, pues se producía un cambio de gobierno, una entrega del gobierno de una tendencia política a otra, entonces de manera que yo creo que es un aspecto que es interesante destacar desde el punto de vista de la institucionalidad y desde el punto de vista pues de las condiciones del país para la época, para finales de los años 60. Dicho esto, pues bueno, a partir de este momento se inicia la actividad de la asociación y se extiende por varios lustros y por varias décadas durante el siglo XX, hasta finales en lo que podemos situar como un primer periodo, hasta finales de ese siglo, del siglo XX. Y aquí creo que cabe preguntarse, bueno, ¿cuáles fueron las actividades de la asociación durante este periodo? Bueno, de acuerdo con la documentación y con la investigación que realicé y que consta en el trabajo, pues bueno, en este periodo sirvió como epicentro a la asociación el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, dado que, como dije, pues buena parte de los miembros eran para ese momento profesores de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. En esta época se realizaron actividades fundamentalmente de análisis y difusión del derecho administrativo, jornadas, seminarios, encuentros, congresos, algunos de ellos a título propio de la asociación y otros en coordinación o en coparticipación con el mencionado Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. A finales del siglo XX y con el comienzo del nuevo siglo, podemos en este proceso de evolución distinguir un nuevo periodo. Y ese nuevo periodo de la asociación empieza en el año 2000, en la medida en que para julio del año 2000, el día 12 de julio de 2000, se convocó y se celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación. Y para esta fecha y esa reunión estuvo caracterizada o marcó el inicio o ese periodo se inició con unos cambios estructurales a la asociación. Y me explico. En el momento en que se celebró esa reunión o el objeto de esa reunión fue con un triple propósito. En primer lugar, aprobar un nuevo documento constitutivo estatutario. En segundo lugar, dar una nueva denominación a la asociación y, en tercer lugar, elegir un nuevo consejo directivo. A esto debo agregar que en el contexto de la elección de un nuevo consejo directivo se incorporaron a la asociación, como ya explicaré, nuevos miembros ordinarios, específicamente 22 abogados especialistas en derecho administrativo se incorporaron en esa fecha a la asociación. Entonces, como decía, en este momento, esta reunión de la Asamblea General Extraordinaria que se celebró en esa oportunidad, en efecto, se aprobaron unos nuevos estatutos para la asociación, un nuevo documento constitutivo estatutario, unos nuevos estatutos específicamente para la asociación, que son los que se encuentran en vigor, son los que se encuentran vigentes.
La asociación pasó a denominarse Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y pudiendo ser nombrada por sus siglas de AVEDA, como se le conoce hoy en día, y en efecto se eligió un nuevo consejo directivo. En relación con el comienzo de este periodo y con esas actividades que se hicieron para ese momento, me gustaría señalar o mencionar dos aspectos. En primer lugar, que destacar la elaboración de esos estatutos, para ese momento la participación que seguramente tuvieron varios miembros de la asociación, miembros ordinarios, miembros fundadores, en la redacción de ese documento, pues yo creo que la importancia que eso reviste, que seguramente eso se hizo durante los meses previos del año 2000 o incluso también probablemente durante los meses del año 1999. Entonces destacar eso y que es, como dije, el documento constitutivo estatutario que se haya o que se encuentra vigente. Y además de eso, señalar o mencionar, como dije, para ese momento se incorporó un grupo de abogados especialistas en derecho administrativo a la asociación. Me gustaría detenerme por un momento y explicar, en mi opinión, también desde un punto de vista histórico, qué implicaciones tiene esto. Generalmente cuando se estudia la enseñanza del derecho administrativo en Venezuela, y bueno, se establecen varias etapas y también cuando se explica en las aulas, se establecen varias etapas y entre esas etapas, ya entrado el siglo XX, después de la segunda mitad del siglo XX, pues se habla de la importancia, tanto en la enseñanza del derecho administrativo como en la evolución del derecho administrativo, se habla de la importancia de la labor jurisprudencial, específicamente en la actividad jurisprudencial de la jurisdicción contencioso-administrativa a través de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia y de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX. A esto también debo agregar, durante ese periodo, la creación de los posgrados en Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, la incorporación de estos miembros ordinarios en ese momento, en el año 2000, a la asociación, creo que guarda relación con esos eventos que acabo de mencionar y creo que es producto de esos eventos también. Y en ese sentido, esos miembros ordinarios que se incorporaron a la asociación en ese momento, pues se trató de abogados cualificados, abogados muy cualificados, que eran para ese momento magistrados o venían de ser magistrados en la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia o en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, abogados que forman parte o forman parte de despachos de abogados, muchos de ellos también con obra propia, obra en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, en materia de amparo constitucional, en materia de competencia, como una de las técnicas de la organización administrativa. Entonces, pues ese fue el contexto de la incorporación de esos abogados. Y a partir de este momento, pues entonces la asociación comienza lo que yo he identificado, lo que he considerado como un nuevo periodo, y ese periodo se extiende de igual modo por los lustros siguientes. En este periodo, pues cabe preguntarse a partir del año 2000, ¿qué actividades se hicieron en la asociación? Bueno, pues en esta época, en primer lugar, puedo mencionar que se publicaron libros colectivos o algunos libros colectivos. Por ejemplo, uno de ellos es un libro homenaje al profesor Eloy Lares Martínez, en el año 2014 con motivo de los 100 años de su natalicio. De igual modo, la asociación participó en procesos jurídicos relevantes para el derecho administrativo. También durante este periodo se organizaron y se dictaron actividades de tipo científico, como por ejemplo seminarios, conferencias, charlas para la difusión del derecho administrativo. Y continuando con la evolución de la asociación, pues luego es posible
distinguir un nuevo momento, un siguiente momento importante, y esto ocurre en el año 2017. Aquí podemos identificar, o en lo que en mi opinión, pues se inicia un siguiente periodo de la asociación. Y es que en efecto, en julio de 2017, el día 7 de julio de 2017, se convocó y se celebró una reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la asociación con el propósito de elegir un nuevo consejo directivo. En relación con esta situación y con esa fecha, me gustaría detenerme para hacer unas consideraciones o expresar algunas opiniones en relación con el contexto. Bueno, en primer lugar, que la convocatoria y la realización de esa Asamblea General Extraordinaria, pues sin duda, bueno, fue el trabajo de meses previos, desde comienzos de ese año 2017, e incluso por el conocimiento pues, que yo tengo, probablemente desde el año 2016, del primer semestre de 2016, se empezaron a realizar actividades con el propósito pues de convocar esta asamblea y con el propósito de realizar esta actividad. Es probable que con anterioridad ya se viniera haciendo, pero bueno, como digo, el conocimiento que yo tengo, al menos desde el año 2017 se empezaron a hacer actividades de distinto tipo, actividades de carácter administrativo con el propósito de colocar algunos asuntos al día o con el propósito finalmente pues, de celebrar esta asamblea. Y además de eso, otro elemento, un segundo elemento es que, como se sabe, en el año 2017, a partir de principios de abril hasta finales de julio o principios de agosto de ese año 2017, el país vivió un ciclo de manifestaciones y de protestas que han obedecido y que obedecieron a la severa crisis política, jurídica, social y económica que el país atraviesa desde hace varios años, hace bastantes años. Además de eso, bueno, pues un ciclo de manifestaciones en donde por un lado, pues como se sabe, había dificultades para trasladarse, para movilizarse, eso tuvo también un impacto en el mobiliario urbano, y por otro lado, como se sabe también, pues esas manifestaciones experimentaron represión, hubo represión policial, incluso violaciones de derechos, bueno, un contexto para esa época. Entonces, sin embargo, yo lo interpreto pues que a pesar de las circunstancias, en ese momento se celebró la reunión y sobre todo a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, pues se celebró esa reunión con el propósito de seguir adelante con las actividades de la asociación y seguir adelante con los proyectos de la asociación. Y entonces, a partir de este momento, como he dicho, de este nuevo periodo, comenzó en lo que en mi opinión ha sido una nueva etapa de proyectos y actividades de la asociación que es perceptible a lo interno y a lo externo de la asociación. A esto debo agregar que con sus congéneres, es decir, con otras asociaciones similares de derecho, ha ocurrido un fenómeno similar. También para esta fecha, puede que en unos años previos o aproximadamente a partir de esta fecha, como puedo mencionar a modo de ejemplo, como el caso de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que siempre ha sido muy activa, o la Asociación Venezolana de Arbitraje, o inclusive la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil que se creó en ese año de 2017. Y como dije, pues a partir de este momento es evidente, es perceptible pues, que se ha incrementado la actividad de las asociaciones jurídicas. Luego, puedo identificar una siguiente etapa en la medida en que para el año 2019, específicamente en noviembre de 2019, el 8 de noviembre de 2019, nuevamente se convoca y se celebra una reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación con el propósito de
elegir un nuevo consejo directivo. Y en efecto, en esa ocasión se elige ese consejo directivo, que es el cuarto que ha tenido la asociación, es el actual, que es presidido por el profesor Juan Domingo Alfonso Paradisi, que es el anfitrión del día de hoy. Y como dije, es el actual, el consejo directivo actual. Desde la constitución de la asociación, perdón, desde la constitución de la asociación hasta el día de hoy, han sido presidentes de la misma los profesores Antonio Moles Caubet, Belén Ramírez Landaeta, Freddy Orlando y Juan Domingo Alfonso Paradisi, que es el presidente del Consejo Directivo actual. Yo creo, bueno, de cuanto he dicho hasta ahora, y pues ya situados en la época actual, situados al día de hoy, pues debo señalar o debo decir que la asociación, sin duda, es producto de la actividad y es producto del aporte y el esfuerzo de muchas personas. Al tratarse pues de una manifestación y un ejercicio del derecho a asociación, pues sin duda depende de la participación de personas, y en ese sentido pues me gustaría o creo que debo señalar pues esa participación que ha habido de distintos miembros y de miembros fundadores, de miembros ordinarios. Y en ese sentido, pues yo creo, bueno, en primer lugar, pues que y como consta en el documento constitutivo estatutario, y también como consta en otros documentos, en investigaciones que se han hecho, pues yo creo que en primer lugar, pues la asociación es producto, pues sin duda del liderazgo científico, el liderazgo docente e investigador, y el magisterio, el profesor Alan Brewer Carías. De igual modo, a partir de los años siguientes, pues yo creo que también se debe mencionar el consejo directivo que se eligió en ese año 2000, los integrantes de ese consejo directivo, y a partir de ese momento, pues también creo que debo mencionar que sin duda, pues el aporte invaluable de la doctora Belén Ramírez Landaeta, que fue presidenta de ese consejo directivo, incluso en los últimos años pues, de la gestión, cuando se produjo el cambio de un consejo directivo a otro, pues incluso también la propia doctora Ramírez pues, realizó e impulsó muchas actividades, más allá de las típicas de la presidencia, sino incluso actividades administrativas, pues, con lo cual eso denota pues, el esfuerzo, el trabajo. Luego también creo que es merecedor, pues, o lo debo mencionar, en ese año 2017, haber asumido las riendas de la asociación los profesores Freddy Orlando y Daniela Urosa Maggi, y con el consejo directivo que se formó en ese momento. Y ya hoy en día, en la fecha actual, pues de igual modo debo mencionar estar al frente de la asociación los profesores Juan Domingo Alfonso Paradisi y Antonio Silva Aranguren. Bueno, además de esto, pues sin duda corro el riesgo de dejar pues, personas por fuera que han aportado a la asociación, que seguro han hecho mucho. Muchas personas han realizado, por ejemplo, trámites ante la propia administración pública, trámites ante organismos con competencias tributarias o trámites ante oficinas de registro público o notarías, ante editoriales, ante instituciones bancarias, labores de redacción de documentos. Bueno, el trabajo ha sido mucho, y con esto que acabo de decir, pues espero englobar o incorporar a muchas personas que han aportado a la asociación y que, bueno, que han hecho que la asociación sea lo que es hoy en día. Dicho esto, pues me gustaría también ahora, a continuación, señalar o hacer referencia a una actividad o a la actividad más relevante que ha tenido la asociación, específicamente en los últimos años, y esa actividad de la asociación, pues quisiera mencionar o señalar algunos aspectos. En primer lugar, uno de ellos está, o debo decir, la agrupación de profesionales especialistas en derecho administrativo,
La asociación, además de los miembros fundadores y de miembros ordinarios, al día de hoy tiene más de 80 miembros ordinarios. Repito o corrijo, además de los fundadores y de miembros honorarios, tiene más de 80 miembros ordinarios. Desde el punto de vista universitario, muchos de esos miembros ordinarios poseen título de maestría o doctorado en el área de Derecho Administrativo. Muchos de ellos también son profesores de Derecho Administrativo en universidades venezolanas públicas o privadas. La asociación posee también desde hace varios años una página en Internet que permite o es el mecanismo para suministrar información acerca de su organización, actividades, funcionamiento. También posee cuentas en redes sociales como Instagram, como Twitter. Además de eso, la asociación ha publicado en su labor de análisis, investigación y difusión y divulgación del derecho administrativo, ha publicado libros colectivos. Entre esos libros colectivos está uno, como ya decía, un libro en homenaje al profesor Eloy Lares Martínez. Más recientemente, un libro titulado Alan Brewer Carías, una personalidad multifacética. Un libro también titulado Temas fundamentales de derecho público, en homenaje a Jesús González Pérez, al catedrático español de derecho administrativo, al maestro español de derecho administrativo, y más recientemente también el libro con motivo de las jornadas anuales de la asociación, específicamente la jornada anual 2020 de la asociación, que recoge las actas de ese evento científico o de ese congreso que se celebró el año pasado. De igual modo, la asociación en los últimos años, bueno, desde hace mucho tiempo, pero también en los últimos años ha realizado, en cumplimiento de su objeto, el objeto social, ha realizado actividades científicas de difusión del derecho administrativo, como jornadas, charlas, congresos, perdón. En efecto, como decía, la asociación ha realizado actividades de este tipo, difusión del derecho administrativo, y a ver, qué pena. Bueno, en el contexto de esas actividades, pues, se hallan sin duda las actividades. Alguien levantó la mano, no sé si es Antonio Silva. Podemos, si desea comentar algo, con gusto podemos escuchar, o podemos también continuar con lo que está previsto. No sé si No, vamos a continuar con lo que está previsto. bueno, muy bien, Profesor. muy bien, no pasa nada. A ver, con gusto. Entonces, bueno, como decía, sí, actividades científicas en ese sentido está están desde hace un tiempo se han venido realizando encuentros, los denominados encuentros de derecho administrativo, que al día de hoy ya suman más de 10. También las actividades más recientes, como decía, las jornadas anuales la jornada anual de la asociación. El año pasado se celebró, para este año está prevista, de igual modo la jornada ya está planificada para octubre del presente año 2021. Y bueno, pues todo esto denota la actividad importante y creciente, sin duda, de la asociación. Ya para terminar, ya para ir terminando, pues me gustaría finalmente dar unas ideas o decir unas ideas. En mi opinión, pues la realización del objeto de la asociación, en primer lugar, dirigida al análisis y a la divulgación del derecho administrativo, también permite de manera inmediata, con las propuestas que se puedan hacer, la conformación de una mejor administración pública. Y en ese sentido, yo creo que es relevante lo que se puede aportar. De ese modo,
pues además de lo que he dicho, por lo que respecta a los orígenes, fundación y evolución durante estos años, durante más de 50 años de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, me gustaría también exponer o expresar unas ideas o unas opiniones o propuestas también sobre otros aspectos que se pueden tomar en cuenta. Y bueno, como todos, como opiniones, pues bueno, pues se puede tomar una en consideración, alguna o desde luego o ninguna. En todo caso, pues bueno, se trata de opiniones o de ideas sobre asuntos que creo que se pueden tomar en consideración. La asociación desde hace muchos años de su fundación siempre ha realizado, como he dicho, pues actividades de difusión del derecho administrativo, de divulgación del derecho administrativo. En los últimos años eso se ha venido haciendo, y a mi modo de ver, se venía haciendo muy bien, se venía haciendo con acierto. Si bien cuando se revisan los estatutos de la asociación, pues es posible observar que el propósito de la asociación no es únicamente la divulgación, el análisis de la divulgación del derecho administrativo, sino que tiene también otros objetivos que están en el objeto, el documento, el documento constitutivo o los estatutos de la asociación. Entonces, en ese sentido, como decía, pues a modo de propuesta, puedo mencionar las mismas brevemente desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo. Desde un punto de vista interno, pues es posible considerar en su momento la incorporación o que aumente la incorporación de nuevos miembros en los términos previstos en los estatutos. Hace unos días, en el curso de esta misma semana, en un evento de otra asociación, escuchaba algo que me llamó la atención, que se decía que uno de los participantes en ese evento, uno de los miembros de esa asociación, decía que esa asociación es una asociación, no es una asociación metropolitana, sino una asociación venezolana. Entonces yo creo que, bueno, pues se puede tener presente pues la incorporación de miembros que estén, bien sean miembros honorarios o miembros ordinarios, que estén geográficamente en los estados o en los municipios. En cualquier caso, desde luego, pues se debe cumplir con los requisitos previstos en los estatutos de la asociación, bien sea para los miembros honorarios o para los miembros ordinarios, para estos últimos con mayor razón. Y esto también eventualmente puede traer consigo conformar algo que está previsto en los estatutos, o algo a lo que se hace referencia en los estatutos, que es eso de las secciones o de capítulos regionales. Entonces, esto eventualmente, no ahora mismo, no lo digo ahora mismo, pero en algún momento pudiera traer consigo esto. Entonces, yo creo que esa posibilidad pues, puede establecer un diálogo que sin duda pues, puede ser o habrá de ser enriquecedor. Además de esto, desde un punto de vista externo, como decía, creo que, o me gustaría, el sentido que dije, plantear algunas ideas. De acuerdo con los estatutos, por ejemplo, está previsto la participación en procesos de redacción, la participación institucional en procesos de redacción normativa, de acuerdo con la distribución del poder público en nuestro país, pues además del órgano legislativo nacional, es posible también tener presente una participación en el caso de los estados y los municipios para los consejos municipales y los consejos legislativos estadales, en la medida en que estén dadas las condiciones en un determinado momento, si así se necesita, probablemente es valioso lo que desde el punto de vista técnico la asociación o específicamente sus miembros pueden aportar a determinadas entidades o organismos legislativos estadales o municipales en la redacción de instrumentos normativos. Y también otro aspecto relacionado con el funcionamiento de la asociación, desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista profesional, en mi opinión, es el de
que se pueden, por ejemplo, en un determinado momento emitir documentos técnicos o pronunciamientos sobre asuntos actuales, sobre problemas actuales relacionados con el derecho administrativo o relacionados con la administración pública, como por ejemplo temas de materia de contratación administrativa o función pública, u otros temas actuales o futuros, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial por la administración pública, determinados derechos de las personas frente al uso de esa tecnología o los principios éticos frente al uso de esa tecnología, o también problemas relacionados con el cambio climático o la crisis climática y la organización que debe adoptar la administración pública para enfrentar este tipo de temas. En todos estos asuntos la asociación tiene especialistas que pues, desde luego pueden aportar, no todo se trata desde luego de que deba ser labor del Consejo Directivo, porque pues no, el propósito, como digo, es que también pues algunos especialistas puedan aportar en la elaboración de documentos de ese tipo y que luego, pues desde luego, con la aprobación o con el visto bueno del Consejo, pues ya se convierta en un documento como tal. Bueno, es el momento de cerrar y pues bueno, debo decir que bueno, de nuevo ratificar mi gratitud por la invitación a dictar esta exposición, que bueno, pues es un placer y es un honor para mí exponer este tema. Creo que pues la asociación hoy en día es una asociación viva, actual. La labor es producto de la labor, como decía, de muchas personas. El Consejo Directivo actual ha realizado sin duda una labor merecedora de todo elogio. Pues yo creo que sin duda pues en el futuro, en los próximos años, hoy en día y en los próximos años, pues la asociación tiene un papel importante que desempeñar y muchos proyectos que realizar. Y bueno, pues muchas gracias y un placer de nuevo. Sí, muchísimas gracias al profesor José Rafael Velandria por este importantísimo trabajo que ha publicado en la revista electrónica de Derecho Administrativo de la 17 a la 19 y este importante resumen en el marco de un nuevo aniversario de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, donde ha traído desde el punto de vista histórico, jurídico, desde la idea de la asociación en 1968, su constitución, su registro en el año siguiente, y por supuesto mencionar y elogiar y aplaudir a esa primera directiva en el año 68, que muy rápidamente pues, fue constituida por eminentes juristas como Eloy Lares Martínez, Antonio Moles Caubet, Gonzalo Pérez Luciani, Tomás Polanco Alcántara, Gustavo Planchar Manrique, Enrique Pérez Olivares, Carlos Leáñez, Luis Enrique Faría Mata, Juan de Estéfano, Hildegard Rondón de Sansó, Luis Torrealba Narváez, Ezra Mirachi Cohen y el Asdrúbal Carías, siendo su primer presidente el profesor Antonio Moles Caubet y su primer secretario e impulsor, el profesor Alan Randolph Ruber Carías. Y en este artículo que nos acaba de señalar el profesor José Rafael Velandria, pues esa otra etapa del año 2000, presidida esa junta directiva por también quien ha sido un pilar, la doctora Belén Ramírez Landaeta, pues que trabajó mucho, como se ha dicho, no solamente en esa directiva, sino que ha permanecido presente, presencia física y ideas en cada una de las juntas directivas, incluso actualmente como vocal, habiendo sido su presidente en el año 2000, su vicepresidente Gustavo Grau, Rafael Chavero como su secretario general y tesorero Isabel Boscán, para llegar así a, como se ha dicho, pues a la etapa del 2017,
y donde en esa oportunidad, en la continuidad de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, fue presidida por el Consejo Directivo, por el profesor eh, Freddy Orlando, y la conformación nuevamente, esa nueva etapa de la Junta Directiva con su vicepresidente, la profesora Daniela Urosa, y Carlos García Soto como su secretario general y mi persona como tesorero, entre otros, para llegar al 2019, donde fue pues, electa una nueva junta directiva presidida por mi persona, Antonio Silva como vicepresidente, Flavia Pechifelti como secretaria, Carlos García Soto como tesorero, que acaba de ser sustituido por Jorge Kiriakiris, y como vocales Luis Ernesto Anduesa, Claudia Niquen y Belén Ramírez Landaeta, como acabo de señalar. Pues sí, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo celebra en el marco de estos 53 años de su constitución. Yo aprovecho la oportunidad para señalarles, y que además esto va a quedar grabado, que la asociación ha firmado convenios académicos muy importantes con la Universidad Católica Andrés Bello. Incluso estamos ya ejecutando ese convenio, que por cierto, a la casualidad que también el profesor José Rafael Velandia está trabajando en uno de ellos, como es todo el tema de la administración electrónica, y hacer un programa de estudio avanzado en ese sentido en Venezuela, realizado entre la Universidad Católica Andrés Bello, con la participación de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Y también hemos firmado un convenio en estos 2 años con el Instituto de Estudios Parlamentarios, el profesor que lo preside, el profesor Ramón Guillermo Aveledo, que ya fue suscrito, y tenemos que pues pasar a ejecutarlo. Pero también se han realizado una serie de encuentros. Ya en días pasados, la semana pasada, realizamos esos encuentros bimestrales y se realizó el 10º encuentro bimestral en estos 2 años. Por ejemplo, el primer encuentro lo tuvimos con el académico Juan Cristóbal Carmona sobre consideraciones jurídicas sobre el petro, la búsqueda de un nuevo sistema de gobierno para Venezuela, con un tema importante con el profesor Gerardo Fernández. Un tercer encuentro sobre justicia constitucional con el profesor Rafael Badel. Cuarto encuentro con el profesor Carlos Ayala Corado sobre el control de poder en los estados de sección con ocasión del COVID-19. Un quinto encuentro, el régimen jurídico de los estados, con especial referencia a Nueva Esparta, hablando de lo que el profesor Rafael Velandia señalaba, que es incorporar a las universidades y al interior del país en la actividad de AVEDA, con el profesor Alejandro Canónico, procurador del estado de Nueva Esparta. Un centro de encuentro de Estado de Derecho y respuestas institucionales ante la pandemia de América Latina, por el actual decano Jesús María Casal de la Universidad Católica Andrés Bello. Un 7º encuentro con el profesor Salvador Llanusi sobre el alcance de notoriedad judicial y su utilidad para el traslado de pruebas. El 8º encuentro con el profesor Ramón Guillermo Aveledo sobre un nuevo bicameralismo para el Poder Legislativo Nacional. Un 9º encuentro, Estado Garante y Derecho Administrativo al Riesgo, con el profesor Luis Alfonso Herrera. Y el 10º encuentro, la semana pasada, con el profesor José Raúl Juárez de Madrid, con el derecho administrativo entre signos interrogantes garantizador. También, además de esos encuentros y de esa idea que nos permanece en pleno contacto, en permanente contacto, tenemos la idea de realizar coloquios internacionales, y hemos estado en contacto con asociaciones, con propuestas del profesor Gruber Carías de Dominicana, de Colombia, el Colegio de Derecho Administrativo de Colombia, y con profesores de la Universidad de Monterrey de México. Y desde ya les anuncio que vamos a tener un coloquio con los mexicanos el mes de julio, y otro para el mes de septiembre. El de julio sería sobre contratos administrativos, y el de septiembre sobre el derecho administrativo sancionador. Pero también, como decía el profesor Velandia, tenemos interés en acercar a AVEDA a distintas partes del país. Por ejemplo, con el estado de Nueva Esparta tenemos al profesor Alejandro Canónico, en Táchira
al profesor Mauricio Perní, ambos miembros de la Junta Directiva Suplente, y también con el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello de Puerto Ordaz, de Loyola de Puerto Ordaz. Otra cosa importante ha sido las jornadas anuales que el profesor Velandia se refería anteriormente, con la publicación importante, relevante de obra escrita de esas jornadas del año pasado, 2020, y que desde ya les anuncio para el 21 y 28 de octubre del presente año, las jornadas anual de AVEDA, que va a tener como eje central transversal el derecho de propiedad y la intervención del Estado, viejos o antiguos y nuevos problemas. Como señalaba el profesor Velandia, de igual manera, con esto culmino para darle la palabra a los presentes, han habido importantes publicaciones de AVEDA en estos últimos 2 años. Por ejemplo, temas fundamentales del derecho administrativo en homenaje, como se decía, al profesor Jesús González Pérez, el profesor Alan Brewer Carías, una personalidad multifacética que fue una excusa para un libro homenaje de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo por sus 80 años y hablar sobre distintas temáticas como obra escrita, derecho público en tiempos de pandemia, reflexiones jurídicas sobre el COVID-19, con Jessica Vivas como coordinadora, con la posición del CIDEP y, como he dicho, la jornada anual de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo en el año 2020. Hemos tenido la iniciativa también de reconocer importantes profesores que han hecho una labor relevante en derecho administrativo, así como en el año 68 se nombró, ya el profesor Brewer Carías nos mencionará, como miembro honorario a Máximo Severo Giannini, quien aceptó dicho nombramiento como miembro corresponsal al doctor León Cortiña Peláez. En estos últimos tiempos hemos reconocido como miembros honorarios al profesor José Raúl Juárez, al profesor José Peña Solís, al profesor Duque Corredor, a la profesora Cecilia Sosa Gómez, al profesor Jesús Caballero Ortiz y a la profesora Josefina Calcaño de Tepén. Cada uno de ellos, desde su función y perspectiva, ya sea judicial, ya sea desde la docencia, ya sea desde la parte académica, ha contribuido mucho con el desarrollo y la vigencia del derecho administrativo en Venezuela. Como bien lo decía el profesor Velandria, que le gustan todos los temas de las TICs, de las tecnologías de información, nosotros hemos puesto hincapié, sobre todo con el apoyo de nuestro vicepresidente Antonio Silva en todo lo que son las redes sociales y con Jessica Vivas como comunicadora, la página web, el canal YouTube, el Twitter y otros mecanismos de comunicación que también se me menciona el profesor Velandria de los e-groups en un determinado momento de la fase de AVEDA y que ahora pues tratamos de incorporar todas estas redes sociales. Como ven, tenemos a varios profesores presentes en esta celebración de este cumpleaños y nada más y nada menos que tenemos a uno de nuestros fundadores, a su secretario general por la Constitución de AVEDA en el año 62, en el 68, también paralelamente en el mundo ocurriéndose, como se decía anteriormente, ese mayo francés buscando reivindicaciones sociales, pero aquí en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, con todo el espíritu académico y de investigación, se constituyó AVEDA con la iniciativa, entre otros, y propulsor de la misma, como señala el profesor Velandria, el profesor Alan Brewer Carías, quien fue su primer secretario general y que nuevamente está aquí con nosotros. Profesor Brewer, encantado de que esté aquí con nosotros, lo saludamos nuevamente y tiene el uso de la palabra, profesor. Bueno, muchas gracias. ¿Me oyen? Perfectamente. Porque gracias a las tecnologías actuales estoy conectado, estoy en la calle porque tuve que salir y no quería perderme oír toda la conferencia y poder participar un poquito. De manera que esto es mágico, por supuesto. Es la primera vez que entro al Zoom por la vía del teléfono.
porque hasta ahora siempre lo he hecho en el escritorio. Bueno, muchas gracias al profesor Velandria por ese recuento histórico, que sobre todo ha sido el recuento histórico de los tiempos más recientes. Pero hay una parte de interés en el origen y en los primeros años, que posiblemente para la próxima edición de su trabajo sobre la historia de la asociación valdría la pena que me echara un telefonazo y yo le he hecho todos los cuentos de ese origen y de el desarrollo inicial. Porque, bueno, lamentablemente o afortunadamente el único que tiene ese récord soy yo, y en la memoria. Porque la asociación, cuando se constituye, el derecho administrativo, como bien ustedes lo pueden suponer, no era nada colectivo. Era un grupo de profesores de derecho administrativo que había, y básicamente en la central, porque los mismos profesores que luego fueron a dar a la católica eran los profesores de la central en aquella época. Y esos profesores, cada uno por su cuenta, tenía su clase y no había, salvo los encuentros casuales en el salón de profesores, no había ninguna vinculación entre ellos. El profesor Moles en el Instituto de Derecho Público, yo había ingresado al instituto en el 63 y había comenzado a formar la sección de Derecho Administrativo del instituto, donde empezaron a entrar desde pasantes y luego profesores, así, desde el inicio, todos los, el director actual del instituto, por ejemplo, Gustavo Urdaneta, Nelson Rodríguez, Armando Rodríguez, Ana María Ruggeri, Judith River de Ventata, Magdalena Salomón de Padrón. Todos estos empezaron a ingresar, Rachadel, Manuel Rachadel, Nelson Socorro, empezaron a entrar entre el 63, 64, 65. Y había un núcleo, por tanto, importante de derecho administrativo, que era el instituto. La idea de la asociación fue tratar de unir la actividad del instituto con la cátedra. Y por tanto, la propuesta fue constituir la asociación. Llamé a los profesores de la cátedra y los del instituto y se constituyó con la presidencia de Moles, que era el decano, vamos a decir, de los profesores de Derecho Administrativo, y luego los profesores que estaban activos en ese momento, que era el doctor Polanco, el doctor Lares y el doctor Pérez Luciani. Pérez Luciani y Polanco habían sido mis profesores. Lares no fue mi profesor, pero estaba ahí en la cátedra y por tanto la idea fue constituir la asociación y eso lo hicimos. Pero la asociación, y eso es importante para que ustedes lo tengan como elemento histórico, nació con los profesores de la cátedra, pero básicamente vinculada al Instituto de Derecho Público. Con lo cual, hasta cierto punto, todo lo que se hizo en el instituto durante esos años fue auspiciado por la asociación. Organizamos seminarios, organizamos jornadas nacionales e internacionales desde el instituto y todas auspiciadas por la fundación, por la asociación. Inclusive, veo que no se mencionó, se sacó una publicación de una de estas jornadas sobre trabajos de un seminario sobre contencioso administrativo. Es una publicación, un libro rojo, delgadito, viejo, por supuesto, de los años 68, 79, 69, 70, sobre contencioso administrativo con trabajos de Moles y otros profesores, que se sacó con el sello de la asociación, que de manera que esa es la primera publicación de la asociación. Luego, estos eventos siguieron durante el periodo del instituto
Yo estuve ausente durante un tiempo porque pasé a la Comisión de Administración Pública en el 69, 70, 71, 72. Luego estuve en Cambridge. Regresé en el 74 y de nuevo se le dio impulso a la asociación vinculada de nuevo al instituto. Y así siguió en la organización de todos los eventos. Yo dejé el instituto en el 87 y más o menos coetáneamente con esa fecha se creó FUNEDA, que si bien no tenía vínculo con la asociación, yo diría que fue la continuación de la actividad que venía realizando la asociación vinculada al Instituto de Derecho Público, la continuó FUNEDA, de manera que yo creo que no se puede hablar de la historia de la fundación, de la asociación, sin referirnos también a la labor de FUNEDA, que fue, si se quiere, el estandarte de los eventos y de la organización de eventos en materia de derecho administrativo, pasó de la asociación a FUNEDA. Y por eso, al final de los años 90, yo le propongo, bueno, se propone la idea de refundar la asociación, de retomarla, porque FUNEDA había materialmente, como digo, sustituido de facto lo que venía haciendo la asociación anteriormente, con el acuerdo de todos nosotros, porque la actividad de Belén Ramírez en FUNEDA fue más que excelente y sigue siendo más que excelente. De manera que inclusive en esos años 90, cuando se plantea la necesidad de refundar la asociación, yo propongo que la presida precisamente Belén Ramírez para relanzar la asociación, cambiando el nombre y que la asociación tuviese pues una continuidad con lo que se venía haciendo anteriormente, particularmente desde el punto de FUNEDA. Y por eso es que Belén aparece en la asociación y luego la asociación, vamos a decir, adquiere mayoría de edad y ya pues actúa con posterioridad con toda la información que nos ha dado el profesor Velandria. De manera que yo creo que para aquella época vale la pena retomar estas pinceladas y trabajar un poco más la historia de esa época. Al menos es la historia que yo viví y que vale la pena registrar. Por supuesto, más que complacido, estoy de aquella idea inicial de armar una asociación de la nada en el año 68, para lo cual, por supuesto, sugerí que estuvieran en la directiva los profesores que estaban activos en ese momento y se incorporaron todos los otros que estaban dando clase y que tengamos ahora una asociación con tantos miembros, con tantas personas, con tanta actividad como la que hemos visto últimamente y por supuesto con el aprovechamiento de toda la tecnología que tenemos ahora y que ha permitido que la asociación pues sea una agrupación de primer orden en el país. De manera que felicito al doctor Velandria por su exposición y felicito a la asociación por todo el desarrollo que ha tenido y particularmente a Juan Domingo Alfonso por el liderazgo que le ha dado y le ha impreso a la asociación y que estoy seguro seguirá adelante. De manera que muchas gracias y saludos a todos desde la calle en Nueva York. Bueno, precioso, profesor Gruber, que tengamos este contacto incluso desde la calle en plena ciudad de Nueva York y que estemos en contacto pues celebrando este cumpleaños de la asociación y muchas gracias por su participación. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos tomado nota y seguramente el profesor Velandria con su acuciosidad de siempre tomará nota para nueva publicación. Seguramente esa llamada se dará con muchísimo gusto. Yo he tomado nota, profesor Gruber. No sé si habrá que hablar con Caterina o si usted tiene
ese libro sobre contencioso administrativo de color rojo con el sello de la asociación, sería muy importante por lo menos tener esa foto de la carátula del libro, si todavía está por allí o está en la biblioteca recién fundada con su nombre en la Universidad Católica Andrés Bello. Y de verdad, bueno, muchísimas gracias por esa perspectiva histórica y que la podamos documentar, materializar. Muy importante también, dígame. El libro está en la biblioteca de la UCAP. Ya lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Excelente. Muchas gracias, profesor Uruguay. Muy importante también lo que señalaba el profesor Uruguay de toda esa historia del origen, de toda la historia de la asociación, y también lo que señala el profesor Velandia, dado el objeto de nuestra asociación, de la investigación al derecho administrativo, del estudio del derecho administrativo. Estos dos últimos pequeños capítulos que él tiene en su artículo sobre el derecho a la administración del Estado como disciplina jurídica que consiste en la ordenación jurídica de la administración pública, por supuesto con toda la discusión que pueda tener en cuanto al concepto de derecho administrativo se refiere y las distintas actividades a favor del derecho administrativo que AVEDA ha desarrollado y que tiene que desarrollar, así como también colaborar en una mejor administración pública, con todos los problemas que tenemos en Venezuela, y hay que trabajar con entusiasmo para lograr esos cometidos, con ese deseo y esa ilusión que expresa el profesor Velandria, de someter a la administración al derecho, de que esté regida por el derecho, pero también propender a una administración servicial que esté al servicio de los ciudadanos, que esté al servicio de las personas, y una administración moderna, una administración eficiente, una administración eficaz, con todos los problemas que estamos sufriendo aquí en Venezuela. Ojalá nosotros, de alguna manera, como él señalaba, el artículo, el redactor del artículo, que nosotros los administrativistas podamos contribuir en esa investigación con propuestas concretas para el mejor desarrollo de la administración pública y en la investigación y estudio del derecho administrativo. No sé si hay alguna otra persona de los aquí presentes que quiera comentar algo. Veo a varios profesores acá con nosotros, el profesor José Ignacio Hernández, el profesor Antonio Silva, el profesor José Gregorio Torrialba, la profesora Ferrer, el profesor Carlos Eduardo Herrera, Joelis Altuve. No sé si alguien más quiere conversar. No sé si el profesor José Rafael Velandia quiere comentar algo de lo comentado por el profesor Alan Brewer Carías. Me comentan. Sí, a ver, de mi parte, claro, con gusto. Sí, bueno, súper interesante todo lo que ha explicado el profesor Brewer Carías. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues lo está diciendo pues de primera mano y como fundador de la asociación, como ya dije, con el liderazgo que tuvo, que se evidencia cuando uno lee los documentos en la iniciativa, en la constitución de la asociación. Entonces, bueno, pues todo eso es valiosísimo. Y bueno, desde luego que lo vamos a tomar en cuenta, todo lo que ha dicho. Para ampliar las investigaciones sobre la fundación de la asociación, y lo vamos a llamar desde luego y a contactar para que nos explique toda esa información que tiene sobre esos primeros años y las primeras décadas de la asociación. Y bueno, yo creo que todo esto, sobre todo creo que es algo muy positivo porque bueno, pues se refleja la rica historia de la asociación, que es la historia también del derecho administrativo venezolano, la historia de muchas instituciones venezolanas, y bueno, pues como todo esto también permite para ahondar y para tener mayores registros de lo que ha sido pues el devenir de la que hoy en día es la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que como estamos pues diciendo y celebrando hoy, tiene más de 50 años de haber sido fundada. Incluso un dato histórico también, que en relación con las asociaciones que existen en el país, las asociaciones similares,
probablemente pues sea o esté entre las de mayor antigüedad, porque incluso se fundó antes que otra asociación que también tiene de larga data, como la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Hace unos días celebraban un aniversario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que ha sido siempre muy activa también. Y la VEDA pues se fundó antes de que la asociación. Entonces, bueno, pues verdad que todo esto merece celebrarlo, pues, y que haya tanta información y que contribuye pues a enriquecer la historia de la asociación. Muchísimas gracias, profesor Velandria. No sé si alguno de los otros profesores Con mucho gusto. quiera intervenir. Aprovecho para comentarles que, bueno, que va a haber un foro sobre el arco minero con una iniciativa del bloque constitucional en el cual algunos de los profesores de Aveda y otros se van a intervenir allí, que van a ver todos los martes a través del aula Gruber Carías, con también el apoyo en la difusión de FUNEDA y de Aveda, pues se va a verificar, así como también tenemos una actividad importante, nuevamente por otro aniversario relevante, que son los 40 años de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para el jueves 17 de junio. Y como les decía, para el 16 de julio vamos a tener un coloquio sobre contratos administrativos entre profesores mexicanos de Derecho Administrativo y profesores venezolanos. Ahí van a estar los profesores Luis Fraga Pitaluga y Luis Ortiz Álvarez por parte de Venezuela. Si no hay otra intervención, les agradezco muchísimo su participación, su presencia aquí. Los que no hayan podido verlo puedan entonces verlo por nuestro canal YouTube, que esperamos ponerlo en la tarde de hoy, colgarlo allí, esta grabación, lo más probable, y agradecer entonces al profesor José Rafael Velandria por su presentación en la mañana de hoy de su trabajo publicado sobre la fundación y actividad de Aveda a propósito de su aniversario, diría yo, 53. Muchas gracias al profesor Gruber por siempre estar pendiente y por haber estado aquí telemáticamente y en vivo con nosotros desde la ciudad de Nueva York. Un abrazo para todos, que estén muy bien y hasta luego. Con gusto, muchas gracias, muchas gracias.